Estimados muchachos de quinto año, bienvenidos al tema número 2 de religión de quinto año, correspondiente al contenido programático del segundo lapso. En esta oportunidad nosotros vamos a abordar el tema relativo al estatuto del placer y del deber. Como bien sabemos, el ser humano tiene dos llamadas como ser racional, una el placer y una el deber. Vamos a ir abordando en primer lugar el estatuto del placer y posteriormente en la próxima clase, es decir, el próximo martes, abordaremos el estatuto del deber. Prestemos muchísima atención. Estatuto del placer. En primer lugar, hay que abordar el significado del término placer. Placer, desde el punto de vista filosófico, es la ausencia de sufrimiento, del dolor, desde el punto de vista físico. Y desde el punto de vista psicológico, placer es la ausencia de alguna perturbación de índole psíquica o mental. Sócrates afirmaba que un hombre desenfrenado, es decir, un hombre prisionero, esclavo de los placeres sensibles, no puede inspirar afecto ni a otro hombre ni a un dios. Es insociable y cierra la puerta a la amistad. Aquí vamos a enfocar el placer que tiene que estar equilibrado con el deber, con la razón. El placer y el deber tienen que estar armonizados en una persona madura. En una persona el placer no puede estar ausente, pero tampoco el placer es lo que tiene que orientar la conducta de un ser humano. El primer punto del contenido que debemos abordar en torno al placer es el ser racional y el protagonismo del placer. Es decir, constatamos que en nuestra existencia cotidiana, ante una acción que hay que ejecutar o que llevar a cabo, mientras más placer encontramos al realizarla, seremos muchísimo más rápidos y más inmediatos y más nuestro proceso se acelerará porque el placer nos impulsa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar es lo siguiente. Todo ser animal racional escuchará siempre, simultáneamente, al mismo tiempo, dos llamadas, la del placer y la del deber. Es evidente que todo el mundo persigue el placer y lo incluye dentro del camino de la felicidad. Es decir, las acciones que me producen mayor carga de placer, para mí son mejores, las considero buenas, llenas de bondad y les voy otorgando cierto grado de felicidad en mi vida. Entonces, el placer se presenta como un hecho íntimamente asociado a la naturaleza humana. No nos podemos desligar del placer. El placer es un elemento de nuestra estructura psicológica y humana. Ahora bien, ¿cuándo el placer es bueno? ¿Cuándo el placer es malo? ¿Es nocivo? ¿Cuándo es beneficioso? De eso se trata. ¿Cuál es el justo equilibrio en la satisfacción de los placeres sensibles? De eso se trata esta clase. Para Aristóteles, el estatuto del placer, como lo dice allí la lámina, es natural al hombre, no fue inventado por él, lo lleva implícito, inherente a su naturaleza. Para Aristóteles, el ser humano está hecho de tal manera que lo agradable le parece bueno y lo penoso, lo desagradable le parece malo. Lo arduo, lo que cuesta, lo que genera más trabajo, más esfuerzo, a veces nos parece como malo, pero no siempre es así. Muchas veces lo bueno
muchas veces viene acompañado de ausencia de placer y de mucho dolor. Para una mamá que acaba de dar a luz y que está trasnochada y son las 3 de la mañana y el niño llora porque reclama el alimento de su pecho, ese es un acto bueno. Sin embargo, le genera a la mamá mucha incomodidad porque está cansada, está tensa, está ansiosa, está desgastada, y quizás allí el placer ya es más psicológico, es más espiritual y no físico, porque su cuerpo está agobiado por un desgaste de la maternidad y del trasnoche. De manera que en un primer momento lo bueno o lo agradable lo estimo como bueno, y lo penoso, lo que me resulta a mí producto de muchísimo esfuerzo, lo considero como malo o poco bueno. Aristóteles considera que el placer no es malo ni bueno en sí mismo, pero que es malo cuando hace al hombre brutal y vicioso, cuando lo hace esclavo de esas tendencias. Para Aristóteles, este peligro, desde luego, es muchísimo mayor en la juventud, porque el crecimiento de la persona, del muchacho, pone en ebullición la sensibilidad y en algunos casos produce la tortura de los deseos violentos. Por otro lado, Aristóteles, en esa misma línea, explica que si las acciones humanas pueden ser nobles, vergonzosas o indiferentes, lo mismo ocurre con los placeres. En tal caso, no debemos complacernos en lo vergonzoso, pues nadie elegiría vivir con la inteligencia de un niño para disfrutar con lo que disfrutan los niños. Por eso, el hombre íntegro se complace en las acciones virtuosas y siente desagrado por las viciosas. Así como un músico de alta categoría, de alto desempeño, él detecta cuando hay una disonancia, hay un mal sonido, y es capaz de detectarlo inmediatamente en medio de la melodía, en medio de la ejecución de la melodía. Igualmente, un hombre íntegro, un hombre maduro, una persona en ese proceso de madurez, va detectando que hay acciones nobles, hay acciones vergonzosas y hay acciones indiferentes. Y él va a sentir repudio por aquellas cosas que sean vergonzosas y que él hizo, que no edifican, su persona. En conclusión, volvamos al pensamiento aristotélico. Ni el placer no siempre se identifica con el bien, ni todo placer se debe apetecer. Hay placeres que son nobles, esos hay que buscarlos y hay que satisfacerlos. Y hay otras llamadas de placeres vergonzosos que hay que evitarlos porque degradan la condición de la persona y generan, vicio, y generan la degradación de la naturaleza del ser. Ahora bien, en griego, el término placer, ellos lo llamaban hedoné. Hedoné. Por eso cuando hablamos de una sociedad hedonista, es una sociedad centrada en el placer. Y el siglo XX es un tiempo donde se trató de sepultar una vida equilibrada, centrada en el sentido del deber, de los valores supremos y sublimes del ser humano, que quiere vivir en una sociedad en armonía, en una convivencia pacífica, y en esa situación el placer nos lleva a la individualidad, al subjetivismo, al egoísmo. Entonces, pero
la sociedad hedonista, la sociedad centrada en el placer, no es una sociedad solamente circunscrita al siglo XX. Desde hace mucho rato, digamos, en los periodos históricos, ha estado presente pues, esa tendencia. Horacio, el poeta romano, resumió el programa de la vida que busca el placer por encima de todo en dos palabras: carpe diem. En español, carpe diem es aprovecha el día, exprime el día. Es la invitación a vivir cada día para extraer de cada momento todo el placer que este momento pueda contener. Era como una especie de acumulación de eventos placenteros para generar felicidad en el individuo. Esto estuvo muy de moda en la alta sociedad griega y sobre todo en los romanos. Allí recordamos los grandes banquetes que hacían los romanos. No era el comer, es un placer fundamental en la vida de una persona. Una persona que no come, evidentemente atenta con su subsistencia, contra su supervivencia. Y por eso la naturaleza humana nos dotó de un agrado para que pudiéramos satisfacer esa necesidad primordial en la vida de una persona. Entonces, los romanos de alta sociedad, de alta alcurnia, no era que preparaban banquetes para comer, cenar y satisfacer el apetito, sino era experimentar el mayor cúmulo de sensaciones en materia gastronómica habidas y por haber. Es decir, un banquete en esa época podía durar 3 días con los platos más exquisitos. Pero llega un momento del hartazgo donde ya la persona no puede comer más y ellos mismos se producían el vómito, se bañaban, se perfumaban y seguían comiendo. Bueno, porque era acumular la mayor cantidad de momentos placenteros para obtener algún grado de felicidad. O sea, eso estaba presente allí, ese exceso, ese desenfreno. Bueno, porque querían darle satisfacción a los deseos corporales. Platón, ya un filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, del que hablamos antes, en sus escritos, que fueron muchos, refleja el programa hedonista de los griegos. En uno de sus diálogos, que fueron obras escritas por Platón, donde existía una especie de debate entre dos posturas de ver el mundo, él refleja lo siguiente. Dice: el que quiera vivir bien debe dejar que sus deseos alcancen la mayor intensidad y no reprimirlos, sino poner todo su valor e inteligencia en satisfacerlos y saciarlos. Es decir, esa era la pretensión de los filósofos sofistas, que porque tengo que empeñarme en vivir la virtud, lo que tengo es que darle satisfacción a mi cuerpo y a todas las exigencias sensibles de mi organismo para ser feliz. De manera que es una constante en la humanidad que el ser humano, a lo largo de su historia, repito, suele identificar el bien con el placer. Ahora, este carpe diem, por supuesto, ya yéndonos ya a la época actual, no es malo. Aprovecha el día, aprovecha el momento. Si estás estudiando, aprovecha al máximo para aprender. Si estás comiendo, aliméntate bien, no estés pensando en otra cosa. Si estás de vacaciones, aprovecha y descansa. Aprovecha ese momento para reponer fuerza. Pero, evidentemente, hay dos matices. Uno, evidentemente, no hay que absolutizarlo, porque una vida agitada, esclavizada y centrada en el placer no es lo mismo que una vida lograda. ¿Cuántos cantantes, cuántos atletas de alta competencia, cuántas personas que lograron una fortuna, tantas personas que lograron un estilo de vida elevado desde el punto de vista económico, malograron su vida
por no poderse desprender de los placeres sensibles, como el sexo, la comida, la bebida, la adicción a la tecnología, etcétera, etcétera. Y por supuesto, amontonar acciones placenteras no equivale, desde luego, a encontrar el sentido de la vida. No se trata de ser un tipo racionalmente aburrido que no disfruta los placeres sensibles como comer, beber, compartir con amigos, salir de viajes, ver una película. Pero esas cosas ayudan y van construyendo y descansan y reparan fuerzas, conservan la vida desde luego, pero no es el centro de la vida. El centro de la vida, el significado de la vida, te lo dan otras acciones de mayor profundidad y con un grado más sublime pues, de significado y de valor.